Por aprobada por no haber sido objeto de observación, mientras que el acta de la sesión 55 se pone a disposición de las señoras y señores diputados. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, mediante el cual informa que el anteproyecto de ley de artesanía se encuentra en la fase interna final, con miras a ser ingresado al Congreso Nacional en el último cuatrimestre del presente año. Carta de la diputada señora Carol Cariola, mediante la cual solicita recibir las siguientes audiencias: al Sindicato Nacional de Músicos y Artistas Chilenos para que expongan sobre la situación ocasionada a propósito de la falta de entidad fiscalizadora ante la infracción de las obligaciones impuestas en las leyes número 20.810 y 21.205, porque no se estaría respetando ni el 20% de radiofusión de la música chilena, ni la presentación de un telonero nacional en shows internacionales. Y también para que se reciba el Sindicato de Suplementeros 2 de Santiago para que expongan sobre la precaria situación en la que se encuentra el gremio y las necesidades que más le urgen tras ser rechazada su solicitud de declaración de patrimonio nacional. Nota de la diputada señora Marisela Santibáñez, por la cual solicita que se reciba en audiencia a la Federación Deportiva Nacional de Rayuela de Chile para que exponga sobre el apoyo que se le brinda a esta disciplina, señalado como deporte nacional por la ley 20.777. Un correo electrónico del asistente de Dirección General y Relaciones Públicas de la Fundación Teatro 1000, mediante el cual reitera la solicitud de recibir en audiencia a la directora general de la Fundación, considerando que se acerca la discusión presupuestaria. La exposición se centraría en las actividades y programas de la Fundación durante el presente año y la proyección para el siguiente año. Y finalmente, presidente, un correo electrónico del Comité Frente Amplio, Red de Comunes y Conversión Social, mediante el cual comunica que la diputada Camila Rojas reemplazará a la diputada Claudia Mix en la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, Claudia. Entonces, ¿alguna observación sobre la cuenta? Yo voy a hacer un par de observaciones. Respecto al punto 2, esto nosotros ya lo hemos tratado en esta comisión respecto a la cuota música chilena y de los teloneros. O sea, es un tema que hemos abordado justamente en esta comisión, y las audiencias que se han solicitado, bueno, nuestra comisión tiene harta demanda de audiencias, también tenemos que ver los proyectos, más los temas que tenemos, entonces veamos también cuándo podemos tener una nueva sesión solo para recibir las audiencias de los diputados para ponerlas en el futuro próximo. Se ofrece la palabra en varios, diputado Delgado, tiene la palabra. Solo hacer alusión a algo que está pasando con la ministra de Cultura. Creo que el machismo imperante en este momento se ha desatado y no lo podemos permitir, y creo que desde la comisión deberíamos hacer quizás un comunicado que para nosotros, la verdad, es importante quien esté dirigiendo el Ministerio de Cultura, pero no tiene ninguna relevancia el hecho de que hubiese hecho algunas películas quizás un poco sin ropa, o hubiese posado, porque eso no tiene ninguna implicancia. Eso significa que para hacer política nos tenemos que vestir de negro, poner velo y ser poco menos que puritanas, y traer quizás fotos que acrediten que puedo estar acá. Creo que por muchos años hay un sector que ha trabajado de la siguiente forma: si no se ve, no es pecado, y se sienten con la autoridad moral de juzgar a alguien. Y hoy, al menos de mi parte, solidarizo con la nueva ministra de Cultura, y creo que en estos tiempos no podemos permitir tal nivel de acoso machista hacia una mujer y hacia una ministra. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado. Ofrezco la palabra en varios. Sí, no sé si alguien quiere seguir tomando el punto al respecto. Presidente. ¿Sí? Sí. No, solamente sumarnos a lo que plantea la diputada Delgado, y quizás un acuerdo de la comisión entregando el respaldo a la gestión de la ministra, más allá de las diversas situaciones que pueda tener la oposición
en relación a algunos pendientes. Sin embargo, desde la mirada del respeto al género y también del respeto a su trabajo y en ella el respeto a todas las personas del sector cultural, tomar un acuerdo para enviar nuestros saludos y nuestra disposición a trabajar el tema prelegislativo, que es lo que a nosotros nos convoca. Sí. Diputada Rojas, diputada González, diputado Gea, me dicen que no puede intervenir del auto, vemos que está solicitando la palabra, pero viene en movimiento. Estoy Diputada Rojas, detenido, pero si no se puede, no hay problema. me dice la secretaría que no se puede, diputado. Ok. Espero que entienda. Muchas gracias, diputada. Gracias, presidente. Sí, apoyar la solicitud que hacía la diputada Delgado y comentar que en algunos otros momentos, en otras comisiones, lo que se ha hecho es un comunicado que de hecho se envía a la prensa y sale publicado a veces como carta. Yo creo que esa sería una buena manera de entregar el respaldo y apoyo a la nueva ministra y sobre todo mostrarnos, digamos, en contra de estas apreciaciones que se realizan incluso por parte de diputados sobre el rol que ella haya tenido en su calidad, además de profesional como actriz que es, no corresponde lo que ocurrió la semana pasada. Muchas gracias, diputada. Diputada González. Gracias, presidente. Sí, por supuesto me quiero referir al tema y también, por supuesto, sumarme a las palabras de mis colegas, porque realmente lo que hemos visto aquí es realmente sorprendente el nivel de acoso, de vulgaridad, de faltas de respeto y además uno ha pasado los días y ve más o menos que es algo más o menos orquestado, un ensañamiento con la nueva ministra que no se condice y no tiene ningún sustento ni ningún argumento válido ni concreto hoy día para eh, hacer ese tipo de declaraciones, porque hemos tenido declaraciones de todo tipo, desde su profesión hasta también su carrera, su cuestionamiento, etcétera. Yo creo que ninguno de esos corresponde. Nosotros sabemos que aquí en la Comisión de Cultura teníamos varios ya problemas con funcionarios, con proyectos que no avanzaban, etcétera. Entonces, para nosotros es muy importante que la nueva ministra pueda desempeñarse y pueda desplegar una gestión importante junto con nosotros como comisión también. Es por eso también que doy todo el respaldo para la nueva ministra, pero también condeno y es inaceptable hoy día todos los dichos que han venido por parte de la oposición, por algunas personas de parte de la oposición, que finalmente tienen este carácter de misoginia, de machismo y de una falta de respeto increíble. Así es que yo me sumo y me sumaré a todas las acciones que vayan condenando estos dichos. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Entonces, antes de tomar el acuerdo respecto a esta carta de respaldo a la ministra, yo igual quisiera señalar un par de puntos. Primero que todo, agradecer al ex ministro Jaime Aguirre por el rol que desempeñó, por lo menos en esta comisión, cada vez que lo requerimos aquí estuvo. Estuvo en las buenas, vino varias veces a la cara también por varios problemas que se tuvo justamente en el ministerio. Lamentablemente, muchos de esos problemas no se solucionaron, en especial el del Rafona. Y segundo, también yo ya me he reunido con la nueva ministra, vamos a invitar a la sesión del próximo lunes 28, está invitada la ministra con ambas subsecretarias a esta comisión para exponer sobre los desafíos en el fondo del Ministerio de la Cultura y también los temas que quieran abordar las y los diputados de esta comisión. Y finalmente, sumarme a las palabras de las colegas, lo que han señalado anteriormente, con estas palabras que realmente son, instalan nuevamente el odio. Eso lamentablemente instalan el odio, el maltrato, no aportan en nada en la convivencia cívica que tenemos que tener en este espacio. Nos sorprende mucho más cuando vienen palabras de colegas parlamentarios refiriéndose en términos que realmente son irrespetuosos con la nueva autoridad. Así que yo me asumo y pido la oportunidad para hacer esta carta en apoyo a la ministra respecto a esos dichos en específico. ¿Está acordado? Entonces, acordado. Perfecto. Entonces. Cortemos aquí. ¿Sí? Sí, ningún problema. Entonces, vamos a entrar al orden del día. ¿Ok? Entonces, esta sesión tiene por objeto recibir a la señora Patricia Mix Jiménez, secretaria regional ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Valparaíso, para que se refiera en detalle,
Diputado von Mühlenberg, perdón, no lo había visto. Buenas tardes, presidente, y a todos los miembros de la comisión. Es que le escuché que usted aparentemente está citando nuevamente para el lunes 28. Mi Sí, pregunta, ¿estaríamos cambiando el horario de la comisión de no, no, colega, no, sería una sesión especial, porque es un horario que puede asistir la ministra. De hecho, habíamos invitado a la ministra para este miércoles, pero este miércoles se entrega uno de los premios nacionales, por lo que su agenda se ve impedía venir a esta comisión porque tenía que entregar justamente ese reconocimiento a un premio nacional. Entonces acordamos que el 28 próximo lunes en este horario pudiera venir justamente a visitarnos junto con las dos subsecretarias. Ya, correcto, pensé que estábamos cambiando el horario de la comisión. No, muchas Gracias. gracias, diputado. Entonces, ahora sí, el objeto de la sesión del día de hoy, del orden del día, tiene por objeto recibir a la señora Patricia Mix Jiménez. Bienvenida, señora Patricia, secretaria regional ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Valparaíso, para que se refiera en detalle a los cuestionamientos existentes en torno a los traspasos de convenios de recursos mediante convenios a instituciones privadas. La acompañan la señora Karina Vázquez Lira, jefa de gabinete, y los señores Francisco Cepeda, que es asesor jurídico, que nos acompaña aquí en la mesa, y Mario Pulgar, que es el encargado de planificación, me imagino, de la Seremía de Valparaíso. Esta sesión se hace a solicitud de la diputada Claudia Mix, porque fue la única solicitud que entró formal a esta comisión respecto a este tema. Así que, Seremi, bienvenida a usted y a su equipo, y le damos la palabra para que se refiera a este tema, y luego, ojalá unos 20 minutos, para que después los colegas también puedan intervenir. ¿Ok? Muchas gracias. Tienen la Muchas palabra. gracias, señor presidente. Antes de iniciar y saludar a todas y todos los presentes, agradecer esta instancia que permite poner claridad sobre mantos que de pronto no infundados que se ponen sobre las acciones que tenemos como Seremía, como gobierno. Señor presidente, también quiero pedir, de ser posible, que en algún momento, y de ser pertinente, pueda intervenir también alguna de las personas que me acompañan hoy, que usted ya ha señalado. Muchas gracias. Entonces, a través suyo quisiera ir contando, bueno, primero que nada, el marco normativo de lo que son los convenios de colaboración, por los que he sido citada, que hay de dos tipos, unos que son con transferencia de recursos y otros sin transferencia, pero en ambos casos son de colaboración. Para las autoridades regionales contamos, primero que nada, para aclarar ese punto que se ha cuestionado bastante, contamos con las facultades delegadas para la celebración de estos dos tipos de convenios, con y sin transferencia. De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 26 de la resolución exenta número 24 del 2018. Desde esa fecha contamos, ¿no es cierto?, con esa facultad que es transferida de parte de la subsecretaria, que es la que la tiene por derecho, a la Seremi, para que podamos ejecutarla territorialmente. Estos recursos que se transfieren cuando se trata de los convenios con transferencias son en imputaciones al subtítulo 24 de transferencias corrientes de la Ley Anual de Presupuesto. Y habría que aquí hacer la diferencia porque hay varias confusiones en los casi 10 oficios que nos han llegado de todo tipo. Siempre está la confusión. En este caso son convenios de colaboración con transferencia que no representan para nada una contraparte de bienes y servicios, son de colaboración. Y en eso hay que ser bien enfático, son de colaboración porque se distinguen de una compra pública, porque en los convenios de colaboración ambas partes se ponen de acuerdo y colaboran en función de un bien común, de un interés común, y ambas partes también aportan a la consecución de ese bien. O sea, son alianzas estratégicas que implican dice así, ¿no es cierto?, un ejercicio sinérgico y colaborativo, ¿no? Tal vez podríamos... Una distinción a propósito de lo que ha sido mencionado por la prensa, que quiero aclarar que fundamentalmente las imputaciones, las acusaciones
han venido a través de la prensa, a través de medios de prensa y en ningún caso de manera formal con una acusación de algún tipo, digamos, sino que han sido todo a través de la prensa, donde se me ha acusado de ser arbitraria, a dedo, dice que he dado los convenios a dedo. Y aquí quisiera hacer una distinción que me parece relevante, que es entre arbitrariedad y discrecionalidad, ¿no? La arbitrariedad como lo plantea, ¿no es cierto?, como se plantea una voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito o el capricho. Esa es una arbitrariedad. En cambio, la discrecionalidad tiene que ver con un margen de libertad concedido por ley. Ahí uno aprecia, ¿no es cierto?, en consecuencia la decisión en relación a la decisión que va a tomar y a las consecuencias que ella tiene. Y por lo tanto, esta es una decisión administrativa regida por ley que se ejerce con ese derecho y de ninguna manera corresponde a una arbitrariedad, y eso es lo primero que quisiéramos despejar. Y en todos los casos de los convenios, de los 17 convenios que por lo que se me ha acusado, digamos, por la prensa, insisto, cumplen con los requisitos de ser un convenio de colaboración apegado a la ley, con todas las condiciones que la ley amerita, señor presidente, atender, y que vamos a ir viendo que tienen que ver con una facultad discrecional, y vamos a ir viendo convenio con convenio para poder despejar cualquier duda que exista al respecto. Vamos a ver, primero con la transferencia de colaboración con una asociación multicultural de migrantes de la provincia de Petorca que se llama Entremundo. Lo primero que habría que aclarar aquí que este es un convenio de colaboración de continuidad, es decir, ya el año anterior al que se dio, que este fue el año 2022, es decir, el año 2021, en la administración pasada ya se había dado por primera vez el apoyo a esta organización, porque se trata de una zona con mucha concentración de población migrante, y esta es una actividad que está orientada a la inclusión, a la integración y a la articulación del trabajo cultural como derecho, digamos, ciudadano de ellos, señor presidente. Entonces, a través suyo quiero responder, ¿no es cierto?, que esa organización ha desarrollado un trabajo importante. Acá está el detalle que tiene que ver con el monto transferido, el número de transferencia, el objetivo. Hay un certificado de aprobación de actividades. El certificado de aprobación financiera no está terminado porque están en revisión, porque todavía no está el certificado de ejecución total por lo mismo, ¿no es cierto? Y hay un informe de actividad aprobado y está en revisión financiera. Ese es el estado. Normalmente un convenio de colaboración demora más de un año desde que se termina la ejecución, demora un tiempo en todos los procesos de revisión, y este todavía está en la última etapa del proceso de revisión. Ahí tenemos algunas imágenes de lo que fue el festival, de lo que son los afiches de los últimos 2 años, que son también parte de la evidencia y de los verificadores que los propios ejecutores han puesto en la entidad, han puesto en su informe. Luego tenemos el convenio de colaboración de transferencia de recursos celebrado con el Centro Cultural de Playa Ancha. Este convenio, señor presidente, viene otorgándose desde el año 2014. Este también es de continuidad y es una asignación que se entrega específicamente, y no solo nosotros, sino que concurren varias entidades del Estado apoyando. Son más de 30.000 personas las que llegan, y de familias que llegan a la ciudad de Valparaíso durante ese fin de semana que se realiza el Carnaval de los Mil Tambores, y nuestro aporte de colaboración va orientado fundamentalmente a mejorar la calidad de la realización del evento a través de medidas de seguridad, de puntos de hidratación, de coordinación en los territorios, de vallas, de baño a veces lo pone el municipio, a veces nosotros, pero viene un convenio de continuidad que está orientado a evitar incivilidades, digamos, en la ciudad y a mejorar las condiciones del disfrute familiar de un evento que es masivo, que es familiar, que llega a personas de todas las regiones y que también lleva más de 30 años de realizarse. Cabe destacar, a propósito de la última aparición en los medios respecto de este tema, que cada año tienen un tema. O sea, cada año se pone por el derecho
a la educación, por el derecho y generan foros en torno a eso. El año pasado fue en torno al derecho a la vivienda. Y son foros que ellos realizan independientes del aporte que nosotros hacemos de colaboración y tienen otro circuito también. Si devuelvo un poquito para orientar, el Estado todavía está en revisión, porque el primer informe de actividades fue rechazado porque faltaban los verificadores y ahora ya entregaron los verificadores, así que está en la etapa de revisión nuevamente. Señor presidente, cualquier pregunta, por supuesto que estamos... Ahí hay fotos de lo que fue el evento del año pasado, ¿no? De los baños, de los servicios que fueron a supervisar desde la Seremía. Una pregunta súper simple, presidente. Sí. ¿A qué se refiere con verificadores? Porque si nos muestra fotos del año anterior. Sí, los verificadores son para verificar que las acciones realmente se hicieron. Entre los verificadores están fotos, está el link, está el material que hayan sacado. Todo eso va en el informe. Nosotros sacamos un par de fotos para ilustrar porque no daba como para traer todo, pero eso es. Y puedo precisar y solo... Perdón, presidente. Sí, perdón, presidente. Entonces, a ver, está bien, usted pide los verificadores, ellos acompañan las fotos, cualquier medio de prueba, llamémoslo, de que la actividad se hizo. ¿Y solo ahí se entregan los recursos? Al revés. Sí. Señor presidente, Seremi, tiene la palabra. Señor presidente, sí, quería pedir que autorizara. Sí, por favor, tiene la palabra. Buenos días. Sí, tiene que encender el micrófono, sí. Ahí sí. Ya. Buenas tardes a todos, presidentes, diputados. Explicándole un poquito la lógica y operatoria de cómo funcionan estos convenios de colaboración. Se suscriben primero con la entidad que corresponda, dependiendo del fin y objeto definido por ley, ¿cierto? Que son las atribuciones que tiene el Ministerio de las Culturas. En base a eso, se suscribe ese convenio de colaboración y a la suscripción del convenio de colaboración se establecen tanto derechos y obligaciones de cada una de las partes. En esa lógica y operatoria, cuando el colaborador ha cumplido con sus obligaciones, ellos tienen obligaciones de entregar un informe final que es evaluado por un profesional del servicio y que puede tener dos opciones, o se acepta o se rechaza. Ese es respecto de las actividades. Una vez que se ha cumplido con la parte relativa a las actividades, si se han cumplido o no, si es que estas se cumplen, pasa a una segunda etapa, que es la revisión financiera. Una vez que se ha cumplido con la revisión financiera, que es que todas las rendiciones que se han dado por parte de este agente colaborador del Estado estén aprobadas por el servicio propiamente tal, se suscribe por parte de la Seremi un certificado de ejecución total. Una vez que está ese certificado de ejecución total, se dicta la resolución, que es la que cierra administrativamente el proyecto y así se cierra el ciclo de vida del proyecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de verificadores, en realidad lo traemos solamente acá de manera ejemplar, pero lo que vale para estos efectos son los certificados tanto de aprobación de actividades emitidos por un profesional, como el certificado de aprobación financiera propiamente tal después emitido por otro profesional. Y ahí llega a las manos de la Seremi para que ella suscriba y apruebe definitivamente el proyecto del que se trate. Muchas gracias. Entonces, pueden seguir con la exposición, les voy a pedir que sea un poquito más rápido para que Está bien. Que son 17 convenios, entonces. Sí, vamos a ir. Bueno, con IMUBA, no, se avanzó uno, pero atrás, el anterior. IMUBA. Ahí está, con IMUBA. Este también es de continuidad en la administración anterior, en el año 2021, IMUBA, que es un gremio que realiza actividades de fomento a la música, Valparaíso de Ciudad Musical. IMUBA tenía un contrato anterior, un convenio, anterior, por 48 millones y fue disminuido a 18 durante el año pasado. Pero también es de continuidad. Y en este caso también está el informe final de actividades en revisión, puesto que hubo una prórroga y terminó de ejecutarlo en marzo del año 2023. Seguimos entonces, pues viene la Fundación Julio Olivares Guerra, que de la unidad que tiene que ver con la reparación simbólica en memoria y derechos humanos.
Ellos tienen las actividades aprobadas y están en revisión, está en revisión financiera. Y como otro convenio que tiene que ver con memoria y derechos humanos, pasa por un análisis técnico de la unidad respectiva, donde se hace una ficha, se trabaja con ello para aclarar cualquier duda y luego pasa al nivel nacional, que desde la unidad de memoria y derechos humanos, de cultura, memoria y derechos humanos del Ministerio, dan la aprobación para poder realizar la transferencia. Pero tiene un proceso, como todas las que tienen que ver con memoria y derechos humanos. Digamos, ahí también hay algunas de las actividades que se realizaron. Lo mismo en relación a la agrupación de beneficiarios de leyes de reparación política, Espacio Fátima. Está en ejecución la actividad, está con prórroga el convenio y también pasó por todo el proceso de verificación y de aceptación por parte de la unidad técnica respectiva. Luego tenemos la Fundación para la Superación de la Pobreza. No, parece que no. Puchuncaví. Ya. También es del ex balneario popular y ex campo de concentración de Puchuncaví, Melinca Puchuncaví, y ellos tuvieron un convenio de colaboración para restituir parte de la museografía que tenían en el sitio, que fue vandalizada varias veces durante el año pasado, entre septiembre y diciembre del año pasado, y entre eso destruyeron un diorama de Seyretú, el artista que además tiene todos los dioramas en el Metro de Santiago, un artista muy importante para este país, y él había hecho un diorama para la representación del sitio de memoria y fue vandalizado, y hubo un trabajo a través de recuperar la museografía con un convenio que fue el que se dictó se realizó el año pasado, y está todavía en ejecución de actividad. Pronto se va a reinaugurar y está con prórroga ese convenio. Corporación de Arte y Cultura, también que son dos, en esta entidad hay dos convenios de colaboración. El primero fue de 12 millones que estuvo orientado a trabajo de esta organización en todo lo que es Barrio Puerto. Barrio Puerto es uno de los barrios priorizados en la región, porque ocurren muchas situaciones de seguridad, es parte del sitio Patrimonio Mundial, y es una entidad que está alojada en ese lugar y que iba a dejar de desarrollar su actividad, y se llegó a un acuerdo con ellos para que continuara, porque quedaba abandonada una parte importante de los trabajos artísticos y culturales con niñeces, con adultas mayores y con juventud en ese sector, y por eso se firmó este convenio, que después se hizo una segunda resolución y se le amplió el convenio al día siguiente del incendio, puesto que se nos pidió que fuéramos parte de una escuela en los territorios incendiados para atender a niños y jóvenes, tanto en Forestal Alto como en Nueva Aurora, y se amplió el convenio para que ellos instalaran allí una escuela. Tenían todas las condiciones para hacerlo, había urgencia de hacerlo, las casas estaban todas quemadas, los adultos estaban removiendo escombros y los niños, niñas y jóvenes no tenían dónde estar, y se abrieron dos escuelas, una en Nueva Aurora y una en Forestal, y ahí instalamos una escuela junto con Junaed y junto con el Ministerio con la Seremía de Educación, y tuvimos desde diciembre, antes de Navidad, entre Navidad y Año Nuevo, digo, hasta febrero, el último día de febrero, actividad en esa escuela. Y a propósito también de lo que apareció en los medios de prensa, que no aparece nuestro logo, es porque había 3 entidades del Estado, y cuando hay 3 entidades del Estado corresponde que haya un solo logo, o sea, de gobierno corresponde que haya un solo logo, entonces se pone el logo general, el genérico. Y en eso serían, digamos, los dos convenios que tenemos con SEAC, con la Corporación de Arte y Cultura. También el que sigue tiene que ver con beneficiarios de leyes de reparación de política, que en los mismos casos anteriores, si se dan cuenta también los montos de los convenios son similares, porque es un programa que se financia a través de estos convenios de colaboración también.
y ese está con solicitud de prórroga porque está en ejecución todavía las actividades. Sigamos. Hay imágenes de referencia, pues con convenio de colaboración y transferencia con la Fundación para la Superación de la Pobreza, que fueron acá un convenio de 8 millones que pues se agregó se hizo una modificación de la resolución y se agregó 1 millón más porque nos faltaban otros territorios, y ellos se encargaron de implementar y sistematizar todas las instancias participativas de las estrategias quinquenales, ¿no? Que se levantó, se hicieron instancias participativas en todas las provincias, y en el caso de Juan Fernández online, y ellos desarrollaron la metodología, la aplicaron porque la tenían, digamos, porque ellos están en los territorios y para nosotros era muchísimo más fácil llegar, y era para nosotros una tremenda colaboración que fueran ellos quienes ejecutaran este proceso, y llegamos a ese acuerdo y a ese convenio, que está en revisión financiera, pero está aceptado el informe de actividades. Roberto Mata, es un convenio que se realizó con una organización, esta sí por primera vez, esta es una de las pocas que por primera vez, que fueron para el desarrollo de los patios culturales, que fue en 4 comunas de Marga Marga, y esas fueron no solo en las comunas, sino en los sitios que definimos junto con la Subsecretaría de Prevención del Delito, como en los sectores con más graves, con más problemas, digamos, de seguridad, y se realizó actividad en conjunto con la Junta de Vecinos, con los municipios y con la delegación provincial, y las actividades se realizaron en los territorios que estaban asignados como los necesarios de rescatar para la comunidad. Y este convenio fue para esas 4, una actividad en Olmué, una en Limache, una en Quilpué y otra en Villa Alemana, ¿no? El informe final de actividad está en revisión en este minuto. La misma que acabo de explicar, pero en este caso para el litoral, que fue en comunas del litoral central de la provincia de San Antonio, con otra organización que también por primera vez trabaja con el Estado, y tuvo la misma lógica de los patios culturales, donde se contrataron muchos artistas del territorio. La idea era priorizar también que fueran artistas del territorio, y su informe final de actividad está aprobado, y el de revisión financiera rechazado por algunas dudas, y se devolvió para que se le informó para que ellos arreglen aquello que está observado. Ahí hay imágenes de referencia. Bueno, esto es de más público conocimiento con la Fundación Vicente Huidobro, porque hubo una campaña nacional, es una fundación que presta un servicio a la comunidad a través del legado del poeta Vicente Huidobro, y que estaba en un momento de crisis se llegó a una conversación, un acuerdo de colaboración con algunos hitos y cosas que nos interesaban que se hicieran en el territorio, y se hizo este traspaso, ¿no es cierto?, para poder sostener un periodo de esta fundación con las actividades que para nosotros eran relevantes y para ellos también como legado del poeta. Está aprobado también el informe de actividad, y el de revisión financiera está en proceso. Ahí hay imágenes del lugar y de la parte de la actividad. Este otro convenio de colaboración con la Fundación para la Superación de la Pobreza, y este tiene que ver con un programa de intervención servicio país en la comuna de La Ligua. Este también es continuidad, ¿no? Este es un trabajo que se viene haciendo hace tiempo, y que ellos están con sus profesionales en varios territorios impulsando y desarrollando trabajo con las organizaciones de base, con, no sé, mujeres tejedoras de La Ligua, con distintas, a partir del apoyo de sus profesionales, y es un convenio que ha tenido muy buenos resultados, y por lo cual se decidió darle continuidad. También el informe de actividad está aprobado, y el de revisión financiera en curso, ¿no es cierto? Digamos, después podemos profundizar, señor presidente, en los temas estoy yéndome muy rápido para
con el Parque Cultural de Valparaíso. Hay una prórroga, está en ejecución ahora y está aprobada hasta el 2023, digamos, se le extendió, está en ejecución en este momento y son estrategias de sostenibilidad de su plan de gestión que tiene que ver con las comunidades. Este TECNE, Cultura y Educación, que también ha aparecido bastante como en la prensa, referido, también de alguna manera es continuidad con la que es representante legal de TECNE. Venían trabajando también desde la administración anterior con el mismo con programas similares a digamos, pero de manera online. Y volvimos a la presencialidad con todo lo que eso significa y se hizo esta vez el convenio, pero se hizo se le exigió, digamos, eso fue una exigencia antes que yo llegara incluso y que lo cumplió, que tenía que formalizar la entidad y al ser formalizada, digamos, se hizo cargo como TECNE el programa de apreciación de la música nacional, que es un programa que con esta entidad pudimos llegar a 20 establecimientos educacionales, como para que tengan la relación, cuando es de colaboración se multiplica las posibilidades de llegar. En el caso de TECNE pudimos llegar a 20 establecimientos educacionales, este año licitamos el servicio y pudimos llegar a 10, porque los costos de las licitaciones son mucho más altos, entonces con más o menos los mismos recursos se llega a menos. Bueno, el PAM es un programa que tiene prácticamente 4 sesiones en cada establecimiento, porque trabaja primero un mediador y luego va un artista, un grupo, una banda, una orquesta al colegio a trabajar y a hacer una actividad con los estudiantes. Entonces es un programa muy bello, yo diría de los más bellos que tenemos instalados junto con Acciona y Diálogo en Movimiento en Educación. Está aprobado ambas cosas, no, en revisión financiera y el de actividad aprobado. También ando con todos los programas, todos los informes por si, muchos de los informes por si los requeriría. Ahí hay alguna foto de la experiencia de los colegios. Esos serían todos esos serían todos los convenios que como varios son de continuidad, solo con 5 entidades son nuevas, que 3 de ellas son de memoria y derechos humanos. Muchas gracias, Seremi, por su exposición. Entonces, ahora sí, ofrezco la palabra a las y los colegas parlamentarios. Diputado Lonton, diputada González. Diputado Lonton me había pedido intermedio de la exposición. Gracias, presidente. Agradecer la exposición de la Seremi, también de su asesor, la presencia acá en la comisión. Yo comparto que son cosas distintas la arbitrariedad y la discrecionalidad. Yo creo que en eso no hay 2 puntos de vista, pero la discrecionalidad se puede convertir en arbitrariedad cuando se privilegia el interés personal sobre el interés general. Y precisamente eso es lo que nosotros estamos fiscalizando a través de distintas vías. Y en ese sentido, una de las primeras preguntas para que podamos hablar todos los parlamentarios, porque tengo varias dudas, es respecto a cómo se funcionaba en la administración anterior respecto al otorgamiento de estos recursos. Lo que yo tengo entendido es que en la administración anterior había, a través de una resolución exenta, el Consejo Regional de las Culturas determinaba la idoneidad de los distintos proyectos para poder entregarle de manera discrecional recursos. ¿Y por qué se hacía eso? Porque este Consejo Regional, que está integrado por distintas autoridades, incluso por miembros de la sociedad civil, velaba de que los recursos se entregaran de manera imparcial y objetiva, sin que hubiera un carácter político u otro interés personal o particular, o que pudiera quedar en entredicho aquello. Eso se deja sin efecto durante esta administración. Por lo tanto, la primera pregunta es ¿por qué se elimina este Consejo Regional para poder determinar la idoneidad de proyectos para poder entregarle recursos de manera discrecional, es decir, de manera directa? Eso es lo primero. En segundo lugar, nosotros pedimos la información y agradezco también que nos haya enviado toda la información, o por lo menos gran parte de ella solicitada, respecto a 13 convenios, 17 convenios que conjuntamente son más de 200 millones de pesos. ¿Y cuál es la duda que tenemos respecto a esos convenios? En primer lugar,
el 41% de ellos, es decir, 7 convenios no se registra en el registro de colaboradores de la Administración del Estado. La ley 19.862 no queda registro de estos convenios. Y eso obviamente que transgrede flagrantemente el artículo 1 de la ley, que señala que estos convenios tienen que estar registrados y tienen que estar informados a través del registro de colaboradores. Eso es lo primero, y por lo tanto preguntarle si es que ahí, a propósito de eso, se inició algún tipo de sumario, precisamente porque esto no está realizado. Después, respecto al primer convenio que ustedes señalan, a la Asociación Multicultural de Migrantes de la provincia de Petorca, Entre Mundos, 4,5 millones, usted señala ahí que el certificado de persona jurídica receptora de fondos públicos y certificado de directora de persona jurídica no figura doña Irene Basualto en este certificado. Y es la persona que precisamente firma el convenio de la Seremía de Cultura. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Cómo firma el convenio una persona que no está, recuerdo, al registro público verificado como una representante legal? Entonces, preguntarle si esa irregularidad fue subsanada y si tomó algún tipo de acción, porque precisamente cuando no se verifica de buena manera a quién se le está entregando los recursos, se cae en el riesgo de la arbitrariedad. En segundo lugar, se le otorgaron a ellos 700.000 pesos, entre otras cosas, para el diseño de logos Entre Mundos, diseño y gestión de plataformas virtuales. Bueno, del solo análisis de las imágenes, uno puede ver que son los mismos diseños y logos que utilizaron en anteriores convenios. Es decir, no hay ningún diseño nuevo. ¿Qué pasa? ¿Se acreditaron esos recursos? ¿Se rindieron? ¿Se utilizaron? Esa es otra duda, porque claramente al solo ver las imágenes uno puede percatarse que es la misma. Después, respecto a la resolución exenta 1069 con el Centro Cultural de Playa Ancha, que se le entregaron 30 millones de pesos, a quien además había sido candidata a consejera regional por el Partido Humanista el año 2021, 30 millones de pesos, preguntarle también si es que ese elemento es determinante, es decir, la tendencia o la militancia política al momento de entregar recursos, porque coincidentemente solamente son ex candidatos de partidos que representan a la izquierda. En este caso, una candidata con el Partido Humanista, y después vamos a ver una candidata, ex candidata del Partido Comunista. En ese caso, usted señaló, y yo lo escuché atentamente, que ellos hacen a veces diálogos sobre vivienda, o por lo menos la vez pasada hicieron un diálogo sobre vivienda. Lo que llama la atención es que en el convenio se establecen diálogos sobre vivienda. En el convenio que usted suscribe como Seremi, resulta y que a pesar de que el objetivo de este convenio es muy distinto, o sea, no tiene nada que ver con la vivienda, que puede ser un derecho social, obviamente, que hay que proteger y resguardar, pero esto tiene que ver con el Carnaval de Mil Tambores. ¿Qué tiene que ver un diálogo sobre la vivienda social? Además, promovido por un concejal de la comuna de Peñalolén, señalado en un mail, además, que acompaña respecto a las distintas actividades, hablar sobre la vivienda con un Carnaval de Mil Tambores. O sea, si el objetivo es el Carnaval Mil Tambores y la promoción de ese carnaval, ¿por qué se meten elementos que no tienen ninguna relación o nada que ver con aquello? Es decir, fue fiscalizado aquello, fueron rendidos recursos precisamente para un fin distinto al que fueron otorgados. Después, usted señaló ahí el otorgamiento de 48 millones a Tecne, Cultura, Educación y Trabajo, SPA. ¿Y por qué llama la atención? Porque primero está SPA, que si bien pueden ser otorgados recursos antes, lo más probable es que haya sido una persona natural, pero esta SPA fue constituida hace 2 meses. ¿Y qué llama la atención? No solamente el breve espacio de tiempo que se constituyó y después el siguiente otorgamiento de recursos, lo que obviamente puede haber impedido que otras organizaciones puedan haber competido en igualdad de condiciones, y obviamente el elemento discrecional y arbitrario puede estar una vez sobre la mesa, porque además las sociedades por acciones son sociedades con fines de lucro. O sea, por esencia son fines de lucro. Entonces llama la atención que se le está entregando dinero a una sociedad por acciones con fines de lucro. Es decir, mediante trato directo, entendiendo que todos entendemos que estas fundaciones o organizaciones ONG tienen que ser sin fines de lucro, porque ese es el objetivo. Porque si no, le estamos entregando a dedo a sociedades por acciones con fines de lucro para que se enriquezcan y de manera directa, es decir, sin ningún proceso, sin ninguna licitación, que ahí uno entendería obviamente porque hay bases, hay todo un ordenamiento, pero se le está entregando directamente a personas para que lucren con recursos que son entregados de manera discrecional con un objetivo que tiene que ver con la cultura, la educación. Entonces, eso obviamente quisiera que me lo respondiera, porque por lo menos yo no lo había visto antes, y eso obviamente que amplía los riesgos de una mayor discrecionalidad y por tanto arbitrariedad en la entrega de los mismos. Y por lo tanto, obviamente, una posible infracción a la probidad, que están ampliamente regulados en la ley
Orgánica General de Bases Generales de la Administración la Ley General de Bases Generales de la Administración del Estado, donde expresamente dice que hay que abstenerse o inhibirse de realizar este tipo de acciones donde se privilegia el interés particular. Por otro lado, presidente, me llama la atención también la resolución exenta 1592, que se le entregan más de 30 millones, 12 millones de pesos y después 20 millones de pesos a la Corporación de Educación, Arte y Cultura, presidida por Carolina Fernández, quien fue candidata a consejera constitucional del Partido Comunista. ¿Y por qué llama la atención? Porque no solamente porque se le entrega una ex candidata, obviamente que coincidentemente también es otra candidata, coincidentemente también representante de un partido o partidos de gobierno, sino además porque entre los objetivos es precisamente realizar, y como muy bien decía la Seremi, actividades artísticas y culturales en el marco de la contingencia provocada por el incendio en Viña del Mar. Pero resulta que ellos acreditan que sus dependencias están en Cochrane, en Barrio Puerto, comuna de Valparaíso, en ningún caso dentro de la comuna de Viña del Mar. Y por otro lado, no hay nada que, dentro de la rendición de cuentas, no hay nada que señale que hay algún medio de transporte de niños o personas a la sede en Valparaíso. Y no hay imágenes tampoco que acompañen eso en Viña del Mar. Por lo tanto, ¿cómo se puede llegar a las personas afectadas por el incendio si no es presencialmente o si no es trasladándolas al lugar de origen, al lugar de donde se van a realizar estas actividades? Tampoco, por lo menos, se señala aquello en la información que entregan en Facebook o a través de las distintas redes sociales, lo que también llama la atención, porque además ellos establecen acciones, denominan esto como escuelas abiertas Viña del Mar. Por lo tanto, es algo que claramente que hay que aclarar. Y por otro lado, que llama aún más la atención, es que esta Corporación de Educación, Arte y Cultura hace un comunicado público. Y hace un comunicado público en el que señala: efectivamente, en diciembre de 2022 sostuvimos un convenio de colaboración con la Seremía de la Cultura de la Región de Valparaíso por 12 millones de pesos para evitar el cierre definitivo de nuestra organización a falta de recursos. Entonces, ¿cuál es el criterio para entregar recursos? ¿La idoneidad de la entidad o que está a punto de cerrar o que está a punto de desaparecer? Uno entiende que hay entidades que les va mejor que a otras, obviamente dependiendo de las posibilidades que puedan tener, pero ¿cuál es el criterio que tiene la Seremi? Es decir, si hay una entidad que está a punto de cerrar, ¿el Estado se va a convertir en benefactor de estas organizaciones? ¿Ese es el criterio? Entonces, obviamente que ahí, y una vez más, vuelvo a los conceptos, se abre el espacio para la arbitrariedad si es que este tipo de cosas son las que se privilegian a la hora de entregar recursos que son de todos los chilenos. Es decir, la entidad está a punto de cerrar, otorguémosle recursos para que no cierren, dejando fuera de competencia a organizaciones que quizás cumplían con el mismo objetivo de manera más idónea y con mayores competencias, pero como no estaban a punto de cerrar, no se les entregan recursos públicos. Por otro lado, presidente, ya voy cerrando. Bueno, en la página web no se informan estos proyectos. La subsecretaria de Patrimonio se dictó una resolución que es la número 1, la Subsecretaría de la Cultura y las Artes, perdón, del Ministerio de las Culturas y Patrimonio, en la cual señalan claramente las obligaciones que tienen que tener las instituciones receptoras de recursos. Y eso no se está cumpliendo acá en la región de Valparaíso. Y le voy a citar varias. Contar con una página web con enlace de transparencia. Podemos revisar, incluso yo les puedo acompañar a la comisión, que varias de las páginas web que tienen estas instituciones o asociaciones, organizaciones, uno se puede encontrar con campañas políticas, del apruebo, distintos candidatos a la Convención Constitucional, pero pocos de los proyectos, o nada incluso algunas no tienen ni siquiera página web. Dice, informar semestralmente sobre su estado financiero e entregar memoria anual de actividad incluyendo su balance. Tampoco. Publicar de manera mensual en la página web el detalle y los recursos que recibe adicionalmente la asignación respectiva a este ítem número 1, conforme a lo dispuesto en la ley 20.285 sobre acceso a la información pública, y entre otras cosas también publicar la declaración de los responsables y su gestión en términos similares a lo previsto en la 20.880, de acuerdo a la naturaleza de derecho privado y a la entidad receptora. Eso tampoco lo encontramos. Entonces, acá hay una infracción flagrante a una orden dada por la autoridad central, que es la subsecretaría. ¿Qué se hizo con esto? ¿Hay sumarios correspondientes? ¿Por qué se entregaron recursos a entidades que no cumplían con esta obligación? Entonces, eso, una vez más, recuerdo el concepto de discrecionalidad con arbitrariedad. Cuando estas cosas empiezan a salir a la luz, mayores son las sospechas respecto a que acá hay una infracción a la probidad y hay
margen importante de poder caer en la arbitrariedad al momento de, sobre todo si no se respeta la normativa vigente. Eso, presidente, es cuanto puedo preguntar por ahora. Muchas gracias, diputado. Diputada Marta González. Sí, no, yo... Sí, Sí. después le damos la palabra a la Seremi, porque son varias las preguntas, si no vamos... Después a tener la palabra a Seremi y luego el diputado Benavente, ¿ok? Sí, no, presidente, yo muy breve, solamente quiero agradecer la presencia de la Seremi, quiero agradecer la exposición y que haya traído los documentos, porque, bueno, yo he estado en otras comisiones y se ha citado gente y no ha venido. El otro día estuve en la Comisión de Trabajo y los representantes de la AFP no llegaron a dar respuesta, entendiendo que también son dineros públicos, una organización con fines de lucro y que son el dinero también de todos los chilenos, también un tema importante que estamos revisando. Entonces, agradecer que esté aquí la Seremi, que esté entregando los documentos y que esté respondiendo las preguntas de la comisión, me parece de mucha importancia. Además, todos sabemos que la cultura de nuestro país es un rubro, es un ámbito que siempre ha estado muy al debe, muy decaído en cuanto a la entrega de recursos, en cuanto a la implementación de proyectos. Acá vemos algunos proyectos que, si bien son interesantes y uno dice, bueno, estuvieron en 4 comunas, sabemos que el margen donde impacta eso sigue siendo muy poca población, así es que esperamos que todas estas gestiones que se están realizando sean y sirvan de impulso para seguir promoviendo la cultura, para seguir también ampliando el margen de impacto que tiene la cultura en nuestro país. Y por supuesto que también el tema de la discrecionalidad obviamente se entiende porque hay un programa de gobierno, hay una visión de gobierno que va a ir en una u otra área dependiendo también de lo que el programa de gobierno implique. Yo lo entiendo así, también entendemos que también en el marco de los 50 años vamos a ver más proyectos también destinados a eso, porque obviamente es un tema país y también se comprende desde ese índole. Así que yo básicamente agradecer, voy a revisar los antecedentes que deje la Seremi y también si tenemos a lo mejor tal vez que volver en otra oportunidad por temas de tiempo, también le agradezco también esa disposición. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Seremi, ¿tiene la palabra usted o el asesor jurídico de la Seremi? Sí, con micrófono. Comento. Primero, Ahí viene el diputado. a través suyo, presidente, decirle al señor diputado Longton que no existe aquella facultad del Consejo Regional. Es más, voy a partir antes. No existe un consejo de la comisión evaluadora, que es lo que aparece por todo, no existe. En ninguna parte de ninguna, ni en los reglamentos ni en la ley no existe. Lo que existe es el Consejo Regional de la Cultura, y ese consejo entre sus atribuciones no tiene ni el evaluar ni el sancionar las decisiones que se toman en torno a los convenios. Sí resuelven, se les consulta respecto de las líneas que se van a definir en patrimonio, se les consulta respecto a los premios regionales de cultura, se les consulta de otras materias, pero de estas ninguna. Y es más, no hay, en muchos de los temas que se los consultan no son vinculantes. Sin embargo, le hemos dado toda la potencia que hemos podido porque nos interesa mucho que ese consejo sea parte de la toma de decisiones que estamos haciendo. Sin embargo, respecto a este tema, ni lo tienen, ni lo han tenido, ni les fue eliminado. En segundo lugar, el registro de colaboradores del Estado aparece en el 100% de las organizaciones, que aparece que en el oficio se dice que hay solo un 41% de las organizaciones que están en el registro. Están todas, están los certificados acá y los vamos a dejar. En tercera pregunta respecto del logo, le cuento que Entremundo está en revisión, por lo tanto no le podría decir ahora con certeza respecto de cuál va a ser el resultado final, porque son los equipos técnicos los que evalúan los informes tanto financieros como técnicos. De todas maneras, esta referencia que usted hace al logo y al material que ellos plantean de hacer son el aporte propio y no están financiados por nosotros, y muchas veces, porque nos ha pasado en otras ocasiones con entidades, que no es que vayan a cambiar el logo, es que lo vectorizan, lo modifican, lo hacen, porque a veces tienen una foto de logo que agrandan y se pixela, por ejemplo. Entonces no siempre el diseño del logo
significa el cambio de logo. No sé en este minuto, porque está en revisión el informe a qué se refería, pero lo que le quiero decir es que las actividades que ellos comprometieron están siendo revisadas del informe, y también los compromisos financieros, y eso que usted manifiesta y se lo plantea a través del presidente, es parte también de lo que hay que revisar y es parte de lo que se está haciendo ahora. Aprovecho de decir de que de todo conocimiento, cuando nosotros asumimos, la Seremía y buena parte del ministerio estaban prácticamente con sus actividades, las pocas que tenían eran online, los trabajadores estaban poco a poco volviendo y todavía están volviendo al trabajo presencial. Hubo también un paro de un mes y medio aproximadamente, por lo tanto, todas las acciones que estamos realizando están siendo hechas con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha dedicación, y los equipos han estado disponibles también para poder levantar informes exhaustivos respecto de lo que han hecho cada una de las organizaciones a las que se le ha traspasado los recursos. Por lo tanto, no voy a adelantarme a aquello que ellos tienen que emanar en un informe. Respecto a los 1000 tambores, generalmente los festivales, las fiestas, los carnavales de arte y cultura tienen temática. El Festival por la Paz, el Festival por los Derechos Sociales, por la Educación, normalmente tienen temáticas. En este caso, la temática, como ya lo decía, tenía que ver con la vivienda social, y en torno al encuentro carnavalero se genera, por eso que el carnaval, aparte de estar en la avenida Altamirano, que recorren toda la avenida Altamirano, están los 2 días antes en varios lugares que son territorios de los cerros. No están tanto en las redes sociales, pero están bastante en los cerros. Cuando se recorren los territorios, uno se puede encontrar con más expresiones de arte y cultura que en las redes sociales. Entonces, parte de estas actividades que están allí también tienen que ver con los foros que se realizan en torno a las temáticas que están en el centro del carnaval, y en este caso fue la vivienda social. No es nuestro rubro, pero es parte de los derechos que levantan las propias organizaciones de arte y cultura en torno a sus propias actividades, a cómo quieren ellos, desde una línea editorial propia, relevar temas que son sociales. Y por lo tanto, y bueno, y en todo lo demás no hay observación, me parece, con el tema del carnaval de los 1000 tambores, que le insisto, es un carnaval que se viene financiando desde el año 2014. Respecto a Tecne, señor presidente, quiero decirle que no es un trato directo, como mencionaba recién el diputado Longton, es un convenio de colaboración con transferencia de recursos. Y en ese convenio no hay nada, digamos, que impida que sea con una entidad con fines de lucro. No hay nada en la ley que lo impida. Siempre, la única condición es que haya una colaboración mutua en torno a un interés común. La persona que conforman Tecne, o la persona que conforma, que es representante legal de Tecne, tiene una trayectoria amplia, digamos, de trabajo que ha realizado en torno al tema de la música, de la cultura, y la evaluación no la hice yo, la evaluación recién llegada me fue entregada en un informe que también acompaño, digamos, por parte del equipo técnico, que evaluó como la mejor opción llegar a un acuerdo y a un convenio de colaboración con Tecne, porque se iba a duplicar el impacto del programa a que si se licitaba, cosa que quedó, como yo fui un poco resistente también a eso, pero finalmente, atendiendo a las razones técnicas que me dieron, a las consultas que hicimos a nivel nacional, acepté. Este año hicimos una licitación por recursos similares y alcanzamos a la mitad de la cobertura, lo que queda probado que en realidad fue una buena medida el año pasado haberlo hecho de esta manera. Para lo de la resolución del traspaso a SEAC, quiero decirle a través suyo, presidente, al diputado, que nosotros no hacemos ningún examen respecto de las militancias de las personas que son parte de las organizaciones. De ninguna manera le averiguamos su historial político, el ejercicio político y de ser candidato o no. Son decisiones personales y son decisiones que tienen que ver con el legítimo derecho a ejercer su ser político y social, digamos, y por lo tanto no hacemos un examen respecto de aquello.
ni tampoco adivinamos los que van a ser después candidatos. Por lo tanto, no es un tema que a nosotros nos tenga que importar de ninguna manera. Evidentemente, en el mundo del arte y la cultura es mucho más fácil encontrar candidaturas y militancia en el ámbito de la izquierda, y eso lo puede levantar cualquier estudio, digamos, es algo que se puede percibir. Por lo tanto, es más fácil encontrarse con esa actoría en los centros culturales o en las entidades culturales. En la comuna de Viña del Mar, para que quede claro, se hizo en la Escuela Villamonte y en la Escuela Presidente Frei Montalva, en Forestal Alto. Están todas las constancias, están acá las fotos, está la sesión por sesión, incluso no las traje ahora porque era mucho, pero la firma de los asistentes día por día. Se hizo con la JUNAEP, que daba el almuerzo, estaban las personas de JUNAEP trabajando ahí, habían talleres con deporte, y fue una asistencia permanente a tal punto que no hemos cortado ese vínculo. De hecho, entramos a trabajar, hoy día estamos a través de educación, facilitando y activando cuadernos de educación artística para los profesores del sector en la Escuela Villamonte de Nueva Aurora, porque se generó tal vínculo con el territorio que nos permitió seguir insertos allí realizando actividades. No a través de SEAC esta vez, pero sí directamente con los colegios con los que tomamos el contacto. Y finalmente, si no me equivoco, a través suyo, quisiera asegurar de lo que habló el diputado en relación a la Subsecretaría de Patrimonio. Me pareció que le escuché de la cultura. Y le puedo pedir a través suyo, por favor, que repita, que me quedé con la idea de que era patrimonio. No, Secretaría de Cultura. ¿Puede encender el micrófono, diputado, para verificar su... Sí, no es Subsecretaría de Patrimonio, es de las Culturas. Es que es un poco... sé bien de qué se trata. Se lo puedo leer tal cual, de hecho, como está la resolución en la cual establece aquellos parámetros. La resolución número 1 de la Subsecretaría de Cultura y las Artes del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio establece una serie de exigencias que deben estipularse al momento de establecer un convenio de transferencia de recursos públicos que deben ser cumplidas por las instituciones receptoras de esto. Así, en lo que importa, su artículo 3º, epígrafe 2, señala el deber de cumplimiento por parte de las instituciones receptoras en el ámbito de transparencia, donde se indica entre los numerales 8 y 12 que estos tienen que fue lo que cité a propósito de la transparencia que tienen que tener, que es obviamente una resolución de la autoridad central que deben cumplir las distintas seremías. Diputado, ¿sí puede reiterar el número del oficio y la fecha, por favor? Resolución número 1 de la Subsecretaría de la Cultura y las Artes, Ministerio de las Culturas, Artes y el Patrimonio, de 2023. Número 1 del 23. Muchas gracias, diputado. Ah. Es un tema, ¿no? Tienes que encender el micrófono. Sí. Nosotros nos han llegado también memos internos, indicaciones y orientaciones que hemos ido cumpliendo en todos los procedimientos. Por lo tanto, vamos a averiguar bien. Yo no tengo, en este minuto no le podría responder, le puedo responder por oficio en relación a ese tema. Le puedo responder por oficio para profundizar, porque no desconozco el origen de ese documento que refiere. Sí, le doy la palabra al asesor. Sí. Por intermedio de ustedes, señor presidente, bueno, al respecto señalar que nosotros el instrumento que tuvimos a la vista o que se ha tenido a la vista desde la fecha de la suscripción de los convenios que se han consultado por parte de usted es el memorándum interno número 553 de fecha 3 de agosto del 2022, que fija los lineamientos para los servicios públicos para respecto de los convenios de colaboración, en realidad no para los servicios públicos, sino que específicamente para el Ministerio de las Culturas y las Artes, para la subsecretaría, respecto de los lineamientos que se deben seguir para la suscripción de convenios. En ese sentido, nosotros hemos cumplido con todos y cada uno de los requerimientos que se hacen en ese memorándum interno,
sin perjuicio de que obviamente la situación respecto de la resolución que usted alude, pero que no señala la fecha o el año de la resolución, por tanto usted sabe que una resolución sin el año específico no nos sirve de mucho, pero obviamente que se tendrá la vista para poder revisar la situación, y en caso de que obviamente haya algún incumplimiento o alguna cuestión, se harán los procedimientos administrativos de rigor. Muchas gracias. Diputado Benavente. Sí. Y luego la diputada Castillo. Sí, sí, gracias. Gracias, presidente. A ver, yo también voy a reiterar, a lo mejor desde otro ángulo, pero un poco lo que decía el diputado Longton, que, a ver, los conceptos de discrecionalidad y arbitrariedad no son incompatibles, son diferentes, pero no son incompatibles. Y ya que citó al profesor Sea, efectivamente el profesor Sea decía, mientras mayor es la discrecionalidad, mayor es el riesgo de la arbitrariedad. Así es que eso es bueno tenerlo presente. Y justamente a veces para evitar un poco la arbitrariedad dentro de este ámbito de la discrecionalidad, uno tiene que empezar a revisar o empezar a preguntar cuáles son los criterios por los cuales se tomó una decisión. Y eso es lo que uno a veces le puede indicar si algo es arbitrario o algo se tomó en base a la razón y no, como decía usted en la definición, no es fruto del capricho, digamos. En tal sentido, yo a mí solamente tengo dos puntos. Primero, a mí también me llama la atención el otorgamiento o este convenio de colaboración suscrito con una sociedad por acciones. Las sociedades por acciones, como lo decía también, son esencialmente comercial. Su móvil es el fin de lucro. Un peso que esta SBA haya destinado a, por ejemplo, tomar un depósito a plazo, un fondo mutuo, que le sirva para capitalizar negocios futuros, ya es un tema de que encontramos una nueva forma de financiamiento de una sociedad comercial, que es con un convenio de colaboración del Estado, y no de la forma normal que se financie una sociedad por acciones, que es el aporte de sus accionistas. Esa es la forma normal de financiamiento de una sociedad por acciones, o después producto de la marcha propia de sus negocios. Así es que aquí a lo mejor puede que también estemos asistiendo a un cambio de paradigma, a lo mejor de la coalición gobernante, que está encontrando que a lo mejor el lucro en la cultura también es una forma legítima como un móvil legítimo. Yo estoy de acuerdo en eso, que la cultura también puede tener algún afán de lucro, eso no es problema, pero parece que el cambio de paradigma estamos asistiendo a algo histórico. Ahora, mi pregunta, a mí me llamó la atención el aumento considerable de la cifra del año 2020, 2021 al 2022. Me pareció ver ahí que entre 2020 y 2021 al año 2022 el otorgamiento de convenios por asignación directa, etcétera, en recursos son bastante mayor, casi 100 millones, creo que 85 millones en relación al año 2021, 2020 y 2021. El 2022 se salta 85 millones más. Y me gustaría saber por qué esa cifra, que es casi un 100% en relación a los 2 años anteriores. ¿Por qué el 2022 ese salto tan considerable de cifra? Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Diputada Castillo. Muchas gracias, presidente. Primero saludar a la Seremi y a todo su equipo, y también a los diputados y las diputadas. Yo creo que es súper relevante las aclaraciones que acá entregó la Seremi en relación de quiénes son las personas que forman parte de estos convenios o de estas. Son convenios en realidad, no son traspasos, no son transferencias directas, sino que forman parte también de una forma de trabajar y de establecer un convenio, un contrato, ¿cierto?, con, en este caso, el Estado, y quienes van a desempeñar un trabajo que tiene un fuerte impacto territorial. Yo eso le preguntaría, y creo que así también lo ha dejado claro en su exposición la Seremi, respecto de que todas estas recursos que se han puesto en cuestionamiento por parte del oficio, que yo desconozco el detalle del oficio de los diputados o el diputado Longton, pero que habla precisamente de 17 convenios. Me gustaría conocer el impacto social,
Y principalmente me quiero referir a lo que ya la Seremi lo planteó. Acá se hacen cuestionamientos de tipo político, ideológico en relación a las transferencias de dinero hacia organizaciones y ahí yo creo que estamos cayendo en la arbitrariedad. Si nosotras pensamos, sí, claro, porque si nosotros como autoridad, usted como autoridad piensa que no podemos hacer ningún tipo de transferencia a personas que militan en algún partido político o tienen a lo mejor un programa, una hoja de ruta, un modelo de trabajo desarrollándose desde una perspectiva, en este caso ideológica o política, porque yo, al menos de los 17 convenios que acá se dieron a conocer, vi 3 que tienen relación con memoria, patrimonio, de derechos humanos, bueno, los anoté, son 3, no sé cuál es la problemática que hay detrás de esto. Entonces yo creo que es importante poder separar aguas, ¿ya? Porque si nos damos cuenta o si nos ponemos con el oficio que tiene el diputado Longton para la región de Valparaíso y empezamos desde Arica hasta el extremo sur, vamos a encontrar que muchas organizaciones que han sido financiadas, no solamente en este gobierno, sino que desde que tiene la capacidad del gobierno de entregar y tercerizar la cultura hacia otros espacios, usted va a encontrar siempre personas que están identificadas más hacia el lado de las culturas desde una ideología más de izquierda, y eso también puede ser, o de rescate de las memorias. Y eso no es problema de la izquierda, eso es problema de que a lo mejor la oposición o la derecha no tiene grandes referentes para trabajar en el territorio en la materia de la cultura. Yo no lo estoy diciendo, yo creo que podríamos verlo desde esa lógica, pero no lo veo así, ¿ya? Entonces yo creo que eso no debiese ser el punto para venir a conversar o tratar esta temática. Yo sí creo que el rol fiscalizador del diputado está bien. Así como cualquiera de las diputadas y diputados tengan que hacerlo, yo creo que hay que hacerlo. Entonces, en ese sentido, yo saludo esta parte de poder conversar y tener claridad respecto de los convenios. Solamente señalarle que me queda una duda respecto a este cambio de paradigma que hablaba precisamente, y de verdad seriamente se lo planteo, diputado Benavente, porque el año antes pasado, durante la administración de Piñera, se entregaron grandes recursos y millonarios en la CNR, ¿no? En agricultura principalmente, a Luxic, ¿cierto? A los grandes hidratenientes de nuestro país, ¿sí? ¿Sí? Y ellos son, sí, claro, obras de riego, pero por eso usted me está diciendo, usted me está planteando de que hay un nuevo paradigma de que el Estado financia a las sociedades anónimas. Ah, la cultura. ¿Y por qué no? Si entre más plata, más cultura, mucho mejor, ¿no? Entonces, sí, porque me pareció más irónico que celebración, entonces por eso. No solamente plantearle que es un paradigma que debiéramos desraizar, ¿no? Así que eso solamente, y creo que entre más aumentos, se aumentó sustantivamente el porcentaje para las culturas este periodo y en este gobierno, me parece que está bien. No podemos dejar siempre el sector de las culturas sin recursos y sin financiamiento, porque eso obviamente genera una mala gestión, ¿cierto?, de toda una sociedad que aspira a ser diferente y con mayor desarrollo. Eso, sí. Presidente. Diputado Teao. Luego la diputada Rojas. Perdón, presidente, pido eso sí que llame al orden a la diputada Castillo, porque cuando tiene que dirigirse a alguien tiene que hacerlo por su internet. Por internet, ya. Es que como usted está en off, ok. Ya, no desviemos la intención. Ya. Y Orana, buenas tardes, presidente. Muchas gracias por darme la palabra. Saludar por su intermedio a la Seremi de mi región, de Valparaíso, Patricia Mix, y agradecerle y valorar que haya estado aquí. Lamentablemente no pude llegar a la hora para poder pedir su presencia, y por eso valoro que esté aquí hoy día, ¿no es cierto?, entregando la información que justamente esos cerros que recorremos cuando tenemos nuestra semana distrital se preguntan, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué este tipo de decisiones? ¿Por qué se beneficia a estas fundaciones y no a otras? Y la verdad es que no me voy a marear con la discrecionalidad y el resto de lo que se conversó aquí, pero sí me piden muchas de esas fundaciones que hacen una gran labor en el territorio, principalmente en unas que están muy alejadas del continente, que justamente les sirve mucho cada peso que se pueden entregar para poder desarrollar una actividad cultural. ¿Okay? Voy a hacerle varias preguntas, ministra, por su intermedio, presidente, con respecto a lo que justamente, bueno, estaba exponiendo el diputado Longton. Yo creo que hay un manto de duda, vamos a tener que ver qué pasa con el oficio. Pero me hago ciertas preguntas, estimada Seremi, principalmente porque
veniendo de una semana distrital, muchos preguntan si la fiesta más cara de Chile, que son, ¿no es cierto?, la memoria de estos 50 años que va a durar un mes, va a terminar ahí y de ahí se va a enfocar el gobierno en realidad hacer una actividad cultural que, así como el que vimos la SPA, donde impactó directamente a través de la música a los colegios, vamos a tener un programa de ese tipo, porque, pucha, qué pena que no esté la diputada González aquí, porque por la encuesta y todo eso, no el 50% está de acuerdo en una fiesta así, solamente la mitad. Entonces no es para todos, porque se dice que es para todos. Sé que la intención es para todos, pero no lo quiere el 50%. Entonces podemos discrepar con las cifras, como ustedes quieran. Porque lo que nos interesa aquí justamente es el desarrollo de la cultura. Yo creo, y siempre lo he dicho así, a mí me interesa justamente la cultura porque vemos cómo impacta en la sociedad, principalmente en los niños que justamente eso buscan. Y cuando uno anda, ¿no es cierto?, con las murgas, o cuando anda en San Antonio también, bueno, aquí mismo en Valparaíso, y vemos las actividades culturales de distintas otras fundaciones, créanme que se ponen muy, ¿cuál es la palabra que podría utilizar?, envidiosas de que otras fundaciones, con muy poco tiempo, ¿no es cierto?, de haberse formado, sí reciban dineros, y otras que llevan bastante más tiempo y que realmente cumplen las normas y digamos, este cambio de paradigmas donde llevan tiempo, y han hecho un trabajo tremendo en el territorio, están justamente, y aquí una vez lo conversamos, mendigando, ¿no es cierto?, recursos para poder llevar adelante una actividad cultural en la región. Eso, presidente. Muchas gracias. Sí, Algunas gracias. precisiones del diputado Alonso. Gracias, presidente. Bueno, creo que nos ha tocado a raíz de del caso convenios y de todo lo que se ha ido desatando, hemos tenido la oportunidad de hacer distintas revisiones en las comisiones y en ese sentido se agradece cuando las autoridades, en este caso la Seremi de Cultura, viene y puede responder las preguntas que tenemos. Yo creo que también es bien relevante nuestra función fiscalizadora y lo que hace el diputado Longton de poder desagregar una serie de preguntas a mí me parece que es fundamental, pensándolo desde el punto de vista del cumplimiento legal, pero también de lo que podemos mejorar en torno a la entrega de convenios y la entrega de recursos públicos, que al final termina siendo la preocupación de la ciudadanía. Y en ese sentido quería comentar que en otras comisiones, de hecho, hemos visto y hemos revisado otros casos y finalmente es bien relevante con qué nos quedamos de las mejoras que se pueden realizar, de los elementos que hay que ir mirando precisamente para que para que no se transforme la discrecionalidad en arbitrariedad, y yo creo que sería bastante enriquecedor que esta comisión también pueda avanzar en ello. Lo de la revisión de las páginas web a mí me parece que es un elemento clave que de hecho el año pasado se consideró en la ley de presupuesto, no para este tipo de convenios de colaboración, pero sí para otro tipo de asignaciones por ciertos montos, y a mí me parece que es un elemento en el que se podría avanzar y por lo tanto creo que es relevante Seremi en ese sentido, por su intermedio, presidente, que podamos sacar algunas conclusiones en ese respecto desde esta comisión. Ahora, a mí al menos me quedan bastante claras las respuestas de la Seremi respecto de cada uno de los puntos, de lo referido al Mil Tambores, de las tendencias o las militancias políticas y si eso se revisa o no, de los registros también de los convenios. Además había una exposición bastante transparente de los 17 convenios que se han entregado con detalle, así que agradecerle la exposición y por supuesto que hay harta información que es mucho más detallada y que a mí también me gustaría poder tener al alcance para revisar, haciendo esa distinción de los cumplimientos legales respecto de lo que tiene que ver con mejoras que se le pueden realizar a estos procesos y que evidentemente siempre son bienvenidas. Diputado Longton, me pido hacer unas precisiones cortito, por favor. Un minuto, Diputado, precisiones. usted. Precisiones. Por su intermedio, Y presidente, después la diputada Serrano. la Seremi señaló que el registro de colaboradores están todas las entidades. Yo no cuestioné que hayan estado o no. Yo sé que están todas en el registro de colaboradores. Lo que yo critiqué es que los traspasos de recursos no están informados y eso lo establece claramente el artículo 1 de la ley de los registros de colaboradores. Por lo tanto ¿qué pasó? ¿Por qué no se informó? Y si se han determinado responsabilidades respecto a ello, porque la ley lo exige claramente y acá hay que cumplir con la ley. Respecto al Consejo Regional de las Culturas, yo tengo claro que la ley del Ministerio de Cultura no establece una facultad legal o administrativa para que pase un filtro previo de otorgamiento de recursos, pero la administración anterior, mediante una resolución exenta, para no caer en la arbitrariedad, le dijo a todas las seremías, antes de entregar recursos tienen que pasar por el Consejo Regional de las Culturas para ver la idoneidad de la entidad, y con eso se disminuye el grado de discrecionalidad
y el riesgo de que se entreguen arbitrariamente a ciertas organizaciones sí y a otras organizaciones no, y eso obviamente que limita cualquier infracción grave a la probidad que pueda haber al momento de determinar qué organización recibe recursos, porque podría haber un vínculo político, de parentesco o de afinidad que no sabemos, en perjuicio de organizaciones que cumplían con los mismos, con los requisitos y con la idoneidad y con la competencia y la experiencia y no recibieron esos recursos. Esa resolución se dejó sin efecto durante este gobierno. ¿Por qué se dejó sin efecto esa resolución? Que permitiría dar más transparencia al otorgamiento de los recursos. Porque cuando hay discrecionalidad uno tiene que ser lo más transparente posible para efectos de beneficiar a aquellas organizaciones que se lo merecen y que tienen las competencias necesarias. Esa resolución, Seremi, se dejó sin efecto y no sabemos por qué se dejó sin efecto. Por lo tanto, y termino con esto, presidente, también tengo la obligación de preguntarle, así como nosotros fiscalizamos a la subsecretaria, que finalmente terminó con su salida, si es que usted ha beneficiado a alguna entidad donde haya participado teniendo la obligación de abstenerse, o que haya participado algún pariente por consanguinidad, por afinidad. No lo sé, pero tengo la obligación de preguntárselo, Seremi, también para dejar eso claro, precisamente porque la ley lo prohibía expresamente, y terminó con la salida de una Seremi en Santiago y de una subsecretaria y de la subsecretaria de Cultura. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputada Serrano, y luego voy a hacer una pequeña intervención de media hora y le doy la palabra. No, le doy la palabra a usted, Seremi. Hasta las 5. Diputada Serrano. Intermitente, Perfecto. pero solo, bueno, agradecer la presencia de la Seremi y toda la información que nos ha entregado acá. Y no quiero, a propósito que estoy con internet un poco con dificultades, yo no sé si Sí, sí, sí. Ahí está la diputada Serrano, volvió. La extrañamos. Pero volvió Pero rápido. ahora sí, ahora sí. Continúe. Sí, discúlpeme. Pero tengo una pregunta. Cuando el diputado Teao se refería a la gran fiesta de Chile, hacía alusión a los 50 años del golpe. Solo lo quiero preguntar porque creo que ese tipo de alusiones a una actividad conmemorativa no corresponde como un lenguaje de fiesta. Entonces yo quiero dejarlo también por el ánimo, por el buen ánimo de esta comisión, y que no se confundan también las actividades conmemorativas del ejercicio de la memoria y también del rol que tiene para las culturas con una fiesta que creo que no da y que para nadie, o al menos que algún sector siga reivindicando que esto era legítimo, para el sector que sobre todo sigue siguiendo esta actividad conmemorativa, no lo cataloga de fiesta. Solo quiero, si se me puede aclarar esa duda. Gracias, diputado. Sí, pero, a ver, sí, va, sí, le doy la palabra sí, está bien el punto, yo lo entiendo, comprendo la distinción que ha hecho la diputada. Pero le damos la palabra a la diputado Teao, ¿sí? Diputado Teao. Quizás me malinterpretó la diputada por su intermedio, presidente, pero cuando tenemos el presidente más joven en la historia de Chile, que todos que estamos en esta comisión, que pertenecemos a la Comisión de Cultura, vemos el futuro, y como lo dicen los medios, algunos medios de comunicación, la fiesta más cara de Chile, ¿no es cierto? Cuesta la memoria de estos 30 días donde se va a gastar mucho dinero. La pregunta era para la Seremi, de que si eso va a parar ahí, y vamos a tener, ¿no es cierto?, un proyecto a nivel de gobierno con respecto a avanzar en distintas actividades culturales. A ese enfoque era, no es una crítica, no es desmerecer lo que pasó, es preguntar qué es lo que hay hacia el futuro. Porque obviamente nos parece extraño que tenemos el presidente más joven de Chile y estamos pensando hace 50 años, cuando nosotros en cultura, aquí en esta comisión, necesitamos avanzar hacia el futuro en ver cuáles son las mejores formas de llegar al territorio que hoy día, que déjenme decirles, después de una semana territorial, la gente se hace muchas preguntas y con respecto a eso es que queremos saber la respuesta. Eso era... Gracias, ¿Se diputado. entendió ahora, sí o no? Más o menos, pero... Oye, me queda claro el no sé punto, si, pero el pero diputado hay Teao algunas sigue que siendo una fiesta. A ver, diputada, los llamo de nuevo y entiendo el punto, conversemos en la sala, la próxima comisión, pero demos la palabra a la Seremi porque nos queda poco tiempo. De hecho, yo voy a omitir mi intervención de media hora y le voy a hacer la palabra a usted. Seremi, por favor. Muchas gracias, señor presidente, le agradezco. Bueno, primero
quiero ir tomando la respuesta, o sea, ir tomando las preguntas para poder responderlo. Primero, el salto, el aumento, decía el señor diputado, respecto de los convenios 20, 21, 22, quiero hacer algunas precisiones. En el año 2020 fueron 5 convenios por 106.745.884 y estábamos en pandemia. Es decir, estas actividades fueron para actividades fundamentalmente online, podríamos decir, ¿no? Y fueron 5 convenios por 106 millones. El 2021, 7 convenios por 100.886.630, periodo de transición híbrido, podríamos decir. Y el año 2022, a reactivación cultural, se pone en movimiento con la entrada también de nuestra primera ministra en esta administración, se cambia el aforo de los teatros y se empieza a mover todo en esa reactivación. Nosotros pasamos a 13 convenios por 185.000, que un poco más que mencionaba, que por promedio, por convenio, es bastante menor a los 5 convenios del 2020 o a los 7 convenios del 2021. Proporcionalmente, hicimos más convenios, podríamos decir, con menos plata, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, la respuesta tiene que ver con el proceso de reactivación del país, de la cultura, del arte, del sector cultural, por un lado, y por otro lado, porque aumentaron, por supuesto, la cantidad de entidades con las que se generó colaboración ante el tremendo deterioro con el que encontramos el país, la gestión y las situaciones que se estaban viviendo a nivel nacional por toda lo que veníamos saliendo, que por todos conocido. Respecto de la pregunta a través suyo, presidente, que hacía la diputada Rojas respecto del impacto, voy a tomar, ya que ha sido el más mencionado, voy a tomar un ejemplo, y voy a tomar el ejemplo de apreciación musical. Ahí tomo también lo que decía, no necesariamente cambie el paradigma, no sé, eso no es una respuesta que yo pueda dar, pero lo que sí puedo decir es que por años, en la época de los microempresarios y de los emprendedores, que es una época de los 90 que se dio en adelante muy fuerte, muchas entidades culturales y muchos artistas y cultores tuvimos, me incluyo entre ellas, pequeñas microempresas que además nunca fueron lucrativas, aunque desde el punto de vista de la naturaleza de la función eran con fines de lucro, pero que se constituían en espacios de trabajo para la gente que allí estaban. No capitalizaban, pero sí podían darse vuelta, y eso existe todavía mucho. En el mundo del arte y la cultura, en el sector cultural, existe muchos tipos de figuras legales con las cuales las entidades y las personas buscan generarse un espacio de trabajo en un sector tan precarizado como este, que no tiene en general previsión social, no tiene muchos empleadores fijos, que es lo que se ha estado avanzando en este periodo con el tema de trabajo decente, con un sistema de financiamiento cultural más estable que permita que las entidades culturales contraten a sus trabajadores, contraten a sus artistas y cultores, de modo tal también de ir generando mejores condiciones de previsión social. Por eso, en ese ámbito está. Entonces, no toda empresa o no toda entidad que tiene fines de lucro realmente en el mundo del arte y la cultura tiene como propósito lucrar, sino generar un espacio formal de trabajo. Eso por una parte. Y respecto a Tecne, señor presidente, voy a contarle solamente de lo que fue la acción. El Tecne hizo la ejecución en el PAM. El PAM es el programa de apreciación musical que se hace en establecimientos educacionales. Estuvimos en el Liceo Bicentenario Politécnico, en el Liceo Profesional, en Mannheim, en el Julio Tejedor Zúñiga, en el Bicentenario de Silvia Castellón, en el Centenario, bueno, en el Eduardo Lavarra, en el Gastón Ormazao. Hay muchos liceos en los que estuvimos. Le voy a nombrar las comunas: Yayay, Quilpué, Santa María, Catemo, Santo Domingo, Valparaíso, Putaendo, Panquehue, Cabildo, La Cruz, Quillota, Puchuncaví, Olmué, Nogales, Quintero, Quilpué, El Quisco, Papudo, Rinconada de los Andes, Petorca. Le voy a decir, además, que llegamos a esos establecimientos con
con la Orquesta Marga Marga, con los Sonora Barón, con Ensamble Transatlántico Folk Chileno, con la SCD Big Bang, con Elizabeth Morris, Sonora Barón, Juan Ayala, Jorge Martínez, con Los Afuerinos, con Magdalena Matei, con Francesca Carola, con la Orquesta de la PUCB, con Electra, con Fabiola Macua, Jorge Yáñez, Mundos Reunidos, Javiera Parra, en fin. Es decir, los estudiantes vivían una experiencia de mediación primero que los acercaba al mundo musical de estos artistas, y luego iban los artistas y tenían la posibilidad no solo de interlocutar con ellos, sino de hacer un taller con ellos y generar una iniciativa. Más de 4.000 estudiantes de la región, de comunas apartadas, no solamente del centro de la región, tuvieron la posibilidad de beneficiarse con este programa, que, como se dan cuenta, además, llevar una orquesta a alguna comuna o una big band o un artista, digamos, no es algo de bajo costo, y fueron capaces de llegar hasta los colegios con sus fichas técnicas, con todo. Así como eso, podemos nombrar muchísimos impactos que hay en los territorios y en los establecimientos o en las acciones que estamos realizando a través de estos convenios y de otros instrumentos que tenemos disponibles en el Ministerio. Respecto por su intermedio al diputado de la región, el señor Teao, también yo escuché la palabra fiesta y me tiritó todo, digamos, porque me parece que eso da más razón de la necesidad que hay de recuperar la memoria y de generar iniciativas que pongan de verdad en el relieve la memoria histórica de lo que pasó en este país, que de ninguna manera se puede celebrar con una fiesta, sino que necesitamos transversalizar esta memoria, necesitamos que las nuevas generaciones conozcan la historia de su país, la puedan ponderar sensata y como corresponde, para que podamos realmente proyectar un futuro con todo lo que eso significa. Fíjese que entre la Constitución del Ministerio de la Cultura, parte esencial del Ministerio de la Cultura por ley, está la memoria histórica como uno de los principios por los que se rige el Ministerio, siendo un pilar fundamental en la cultura y el patrimonio intangible del país. Es decir, no es esto algo que se nos ocurra a nosotros, está por ley, estamos llamados también a la reparación simbólica, no solo nosotros como Ministerio, otras entidades también. Quedan 3 minutos, Seremi, así que para que vaya cerrando, por favor. Quiero aclarar lo del si le permite. Sí, por favor, para que vamos a cerrar la sesión. Micrófono. Ahora sí, por su intermedio, señor presidente, respecto de la consulta del diputado Lonton en relación a la resolución número 1, indagué un poquito más y efectivamente esta resolución existe, pero ella regula solamente la aplicación de una asignación específica, que es la asignación 24 del ítem 01, y no las otras actividades. La Seremi regional, en este caso, esos recursos no los tiene regionalizados, por tanto no hay ninguna transferencia de recursos que haya hecho esta Seremi con cargo a la regulación de esa resolución. También quería hacer una última aclaración muy pequeña, o en realidad es una contextualización que tiene que ver con que estos convenios, como ustedes pudieron ver en la presentación, la mayoría al día de hoy se encuentran en ejecución o en revisión de los informes propiamente tal de cumplimiento de cada uno de los responsables de estos convenios. ¿Y eso qué significa? Que esos convenios al día de hoy todavía no están aprobados por resolución que cierre administrativamente por parte de la Seremi, por tanto, al estar en esta revisión, esta facultad recae, ¿cierto?, en los organismos técnicos de la Seremi propiamente tal, pero eso no significa que alguno de estos convenios pueda caer en algún tipo de incumplimiento. ¿Y eso por qué lo explico? Porque el procedimiento legal, como está regulado en las leyes de esta materia, nos dice que básicamente en caso de que haya algún incumplimiento de estas leyes, la Seremi le deberá poner término al convenio propiamente tal y ejercer las acciones, remitir los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que ejerza las acciones propiamente tal. ¿Por qué explico esto? Por el ciclo de vida del convenio, porque estos convenios al día de hoy, como están en revisión todavía, nosotros no podemos hacerle una afirmación categórica respecto de cada uno de los gastos que se hicieron respecto de estos convenios, pero sí, sin perjuicio de eso, en el momento indicado, cuando usted lo puede requerir, puede, por ejemplo, por transparencia, solicitar cada uno de los informes de que se emitieron respecto de esto, y también los certificados de aprobación financiera o de los certificados de aprobación de las actividades propiamente tal de los convenios. Seremi.
Gracias, presidente. Para la última pregunta, que hizo el señor diputado Lontón, a través suyo, le digo que no tengo ningún tipo de conflicto de interés con ninguna de las entidades con las que he hecho convenio o contrato, que tengo 40 años de trayectoria como gestora y artista de la región, que efectivamente he trabajado para muchas de las entidades, pero ninguna en los últimos 2 años, que es lo que la ley me exige. Los últimos 10 años han sido trabajo independiente y por lo tanto quiero decirle que no hay ningún conflicto de interés, así que no, la respuesta es no, a su pregunta es no. Muchas gracias, Seremi, por haber estado en esta comisión. Un segundo, pero muy breve, porque finalmente Cortito, mi primera lengua es Rapa Nui, mi segunda lengua es el español. Y aquí dice festividad, conmemoración, celebración, festejo, festival, fiesta, feriado, jaleo, jarana, juerga. Son sinónimos de conmemoración. Gracias, diputado. Solo para que quede el acta. Muchas gracias. Diputado. Diputado, entonces yo solo agradecer, Seremi, un segundo, déjeme a mí un segundo, me quedan 2 minutos. 2 minutos. Yo agradecer que haya estado acá, que haya venido, bajo cierto el rol que tienen los colegas de justamente fiscalizar, y solamente tenía, verdad, un texto una reflexión más larga, de media hora dije yo, era un poco menos, pero solo me quedo con lo siguiente, que es importante y sería bueno, diputado Lontón, que usted también pudiera estar de repente más en esta comisión, porque hay muchas cosas justamente que tenemos que reflexionar respecto al Ministerio y robustecer la institucionalidad, y hay mucho desconocimiento de la institucionalidad. A mí me llama mucho la atención esta nota que leo, pues de los 17 proyectos que se cuestionan, hay muchos que son de continuidad, hay algunos que son de larga data de continuidad, o sea, los proyectos que están con la superación para la Fundación para la Pobreza son iniciativas que vienen años desarrollándose. Entonces, quiere decir efectivamente que acá hay cosas que tenemos que mejorar, y de nuevo, quienes llevan las actividades en los territorios son justamente los artistas, las agrupaciones, las ONG, las fundaciones, las personalidades jurídicas, y el Ministerio de las Culturas tiene que entregarle las herramientas para que puedan estar en esos espacios. Están los fondos de cultura que son concursables, y hay otras metodologías como los convenios, como por ejemplo con Fundación para la Superación de la Pobreza y otros. Y en esta comisión generalmente también peleamos y reflexionamos qué es lo que vamos a hacer. Hoy día, cuando cuestionamos la concursabilidad, hoy día en el espacio que estamos, es el mejor mecanismo, ¿cierto? Que han visto algunos. ¿Cómo concursamos? Porque algunos artistas dicen, bueno, nosotros queríamos, de repente en regiones ocurre que además los círculos son pequeños, entonces son debates que hoy día están abiertos. Hoy día llegó el de la concursabilidad, o sea, ha ganado fuerza, ¿no? Porque hemos estado cuestionando también la concursabilidad en esta comisión, la hemos cuestionado. Y dicho eso, y finalmente, ya que me queda 1 minuto, solo diputado Lontón, le pido por favor que me pueda escuchar. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando se señalan que hay fundaciones o algunas organizaciones que tienen que postular a ciertos fondos para subsistir. Eso es una realidad en todas nuestras regiones. Y lamentablemente, cuando no se adjudican un fondo, pueden desaparecer. Y eso es verdad. En mi región yo tengo muchos casos de, por ejemplo, no sé, voy a mencionar uno, el Museo de Arte Moderno Chiloé, que lleva 20 años funcionando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a dejar morir? Es una pregunta que tenemos que hacernos todos, no solo el Ministerio, sino con los gobiernos regionales y otras instituciones. Entonces, Seremi, muchas gracias por haber venido a esta comisión y por haberse cumplido el objeto de la acción. Esta se levanta. Muchas gracias.